Vamos a analizar ahora una fórmula que se denomina divisor de tensión, la cual nos permite calcular la caída de tensión sobre una determinada resistencia de un circuito serie. El circuito serie es de por sí un divisor de tensión, dado que el voltaje o la tensión se reparte o se distribuye entre sus componentes. Así que aquí tenemos un circuito serie con una resistencia R1, R2, R3, las cuales a su vez tienen una caída de tensión V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Y hay además una intensidad de corriente única del circuito a la que llamamos I. Recordemos que en un circuito serie la intensidad es la misma para todos sus componentes, ya que tiene un solo camino. Veamos algunas consideraciones de aplicación de la ley de Ohm en este circuito. Pongamos que queremos calcular la caída de tensión V1. Por ley de Ohm será igual a R1 por I. Multiplicando la resistencia 1 por la intensidad de corriente, obtenemos la caída de tensión en esta resistencia, que es la caída V1. A su vez, por ley de Ohm también sabemos que I es igual a V sobre R total. Entonces, vamos a poner que V1 es igual a R1 por I, pero en lugar de I vamos a poner su expresión V total sobre R total. Sabemos además que en un circuito serie R total es la suma de las tres resistencias. Por lo tanto aquí, en lugar de poner R total, podemos poner directamente R1 más R2 más R3, que es exactamente lo mismo. Y vean que aquí ya nos quedó una fórmula. V2 es igual a R2 por V total sobre la suma de las tres resistencias. Es decir, que en un circuito serie, si nosotros queremos saber la caída de tensión en una resistencia, como por ejemplo en este caso V sub 2, multiplicamos esa resistencia R2 por la tensión total y dividimos el resultado por la suma de las resistencias. Si en lugar de querer calcular V sub 2 queremos calcular V sub 3, entonces solo reemplazamos y en vez de R2 ponemos R3, pero toda la demás permanece V total sobre la suma de las resistencias. ¿Sí? Y en esta primera, donde queríamos calcular V sub 1, vieron que era R1 por V total sobre la suma de las tres resistencias. O sea que siempre para calcular una caída de tensión en un circuito serie, ustedes pueden multiplicar la resistencia de la que quieren saber la caída de tensión por el voltaje total y todo eso lo dividen entre la suma de las tres resistencias. Y así abrevian el cálculo y pueden averiguar la caída de tensión en forma más abreviada.